Hoy tenemos una entrevista con un atleta hecho de acero, un exponente del triatlón, y no de cualquier triatlón, de la categoría más exigente, de la categoría más demandante, de la prueba de Ironman. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Pérez Sandy. Nos da mucho gusto poder tenerte con nosotros, Eduardo, y platicar un poco de triatlón. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias. El gusto es mío. Encantado de estar aquí y obviamente poder platicar de este evento y de esta disciplina que practico desde hace ya unos años. Gracias. Eduardo Pérez Sandy es el actual poseedor de la mejor marca nacional en la categoría, en el triatlón categoría Ironman. La impuso el pasado noviembre en el triatlón Ironman de Arizona con un tiempo de 7 horas 57 minutos 58 segundos. En esta prueba finalizó en el 11º lugar, fue el mejor iberoamericano de la prueba. Y bueno, pues impuso la mejor marca mexicana en esta Ironman, que es la distancia la distancia en Ironman consiste en 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y un maratón completo. Eduardo, cuéntanos un poco, antes de entrar en materia sobre este logro, esta hazaña que tienes. Cuéntanos un poco tus inicios, cómo fue que te empezaste en el deporte y particularmente en el triatlón. Claro que sí, con mucho gusto. Yo siempre, desde que tengo uso de razón, he estado involucrado en el deporte. Mi familia siempre nos inculcó mucho el deporte. Mis papás súper deportistas los dos. Mi papá, su primer triatlón, de hecho, lo hizo en el 95 y mi mamá fue la primera en tratarnos de inculcar este mismo deporte. No solamente porque le seguíamos los pasos a mi papá, sino para mantenernos activos y descubrir qué era lo que nos gustaba. Ella nos llevaba a clases de todo tipo de deportes, de fútbol, gimnasia, correr, nadar, ciclismo, de todo tipo de deportes que se puedan imaginar, los practicamos tanto mis hermanos como yo. Yo sin duda que tomé un cariño especial a este deporte al ver a mi papá y quererle seguir los pasos. Y luego me desvié un poquito para el fútbol tratando de perseguir el sueño de ser profesional, pero un accidente a los 10 años me desvió nuevamente hacia el camino del triatlón, que estas tres disciplinas, nadar, ciclismo y correr, fueron las que me ayudaron a recuperarme. Entonces retomé este deporte al principio como recuperación y luego ya posteriormente como algo que me entusiasmaba y motivaba a perseguir este sueño de ser profesional en esta disciplina. Después de muchos años de practicarlo, fue que me di cuenta que tenía posibilidades de convertirme en profesional en esta disciplina y entonces así lo hice. Me especialicé en la distancia media y larga, medio Ironman y Ironman, y estamos ya aquí. Hay que decir que el triatlón tiene varias modalidades. Tenemos el triatlón sprint, que es el más corto, de 250 a 500 metros, con un recorrido en ciclismo de 6.5 a 13 kilómetros y una carrera de 1.7 a 3.5 kilómetros. Después tenemos la modalidad sprint, que es de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera. El olímpico, que es de 1.5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera. El medio Ironman, que ya tú referías, de 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera. Y viene el Ironman larga distancia, que es en el que tú estás especializado, Eduardo, de 3.8 kilómetros, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera. Y todavía hay uno más fuerte, todavía hay uno más exigente, el Ultraman. Ahí se nadan 10 kilómetros de natación, 421 kilómetros de ciclismo y 84 kilómetros de carrera. Ese se hace en varios días. Dime, Eduardo, cuéntanos un poco, o sea, tú ya pasaste me imagino que pasaste por todas estas modalidades del triatlón antes de llegar al Ironman, que es el más fuerte, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, empecé yo con Super Sprint cuando tenía solamente 7 años. Realmente, cuando me adentré al mundo del deporte,
el triatlón obviamente ya existía y existían todo tipo de eventos, pero aquí en León, donde yo vivo, no había muchos eventos y organizaban pues triatlones locales y fue de donde yo empecé. Posteriormente hice el sprint cuando tenía 14 años y de ahí lo tuve o lo practiqué hasta mucho tiempo más, que fue hasta los 18, 17 años. Y ya de ahí fue que fui creciendo conforme, más bien conforme fui creciendo, fui haciendo también distancias más largas hasta llegar al Ironman. Así que el Ultraman es un reto completamente distinto, pero cada una de las distancias tiene su exigencia y realmente a cada una te tienes que especializar si quieres ser el mejor. ¿Tú no consideraste dedicar a hacer la distancia y la modalidad olímpica con miras a participar en una justa veraniega, en una justa olímpica? Sí, sin duda, ese fue de hecho mi primer objetivo cuando me decidí hacer esto de manera profesional, fue con las intenciones o con la mira a eventualmente llegar a Juegos Olímpicos en esta modalidad. Sí, sin embargo, yo empecé a nadar de manera profesional o de manera habitual ya cuando era muy grande, entonces no lo aprendí de manera, no quiero decir correcta, porque sí es correcta, cada quien tiene su propio estilo, pero de manera muy profesional o muy avanzada, como lo hacen los atletas que participan en estas distancias, que son súper explosivos, súper rápidos, y en estas disciplinas o en estas distancias, como el tiempo es muy corto y los segundos cuentan, realmente si sales ya rezagado de la natación es muy complicado que las otras disciplinas como hay drafting y como vas en grupo, alcances a todos los demás o alcancen a hacer un efecto a tu favor si eres un mejor ciclista o corredor, a diferencia de las distancias cada vez más largas, en donde si pierdes algunos minutos en la natación, como no hay drafting, que significa cuando una persona va atrás de otra para cortar el aire, esto te da una ventaja bastante grande de si tienes tú más potencia y más fuerza, puedes recortar esos minutos que perdiste en la bici y lógicamente en la corrida todavía más por ser un evento de larga duración en donde Claro. los atletas que no son tan buenos corriendo pagan las facturas ya en las últimas horas o en los últimos minutos de estas competiciones y tienes oportunidad de escalar más las posiciones que perdiste en la disciplina del nado. Casi, casi estamos hablando, aunque son las mismas disciplinas, natación, ciclismo y carrera, pero pasar de una modalidad olímpica al Ironman, casi, casi hablamos de un nivel de exigencia mucho mayor que comprende otros factores, ¿no? Como el tema quizá de mental, de la resiliencia, de imponerse a condiciones de agotamiento, de calambres, no sé, temperatura, condiciones. O sea, casi, casi, aunque estamos hablando de la misma disciplina, las distancias hacen que sea una situación diferente. ¿No es así? Completamente, sí. De hecho, conforme ha venido creciendo el deporte, ha venido creciendo también la diferencia de la personalización o de la individualización de cada atleta en lo que se quiere especificar. Ya cada vez es más difícil, si tú haces triatlón olímpico, ganar en los eventos de larga distancia, o si haces eventos de larga distancia, ganar en eventos de corta distancia, porque cada vez hay más ciencia y cada vez los atletas se especifican más en las disciplinas o, bueno, más bien en las distancias que más les benefician a ellos, y se va haciendo muy notable esa diferencia entre los que tienen más cualidades de velocistas o de corta duración a los que tienen más endurance o de eventos de larga duración. Claro. Oye, tengo aquí, bueno, un poco hablar del Ironman, su origen. Fue en la isla de Oahu, en Hawái, en Estados Unidos, en 1978, a instancias de un comandante de la Marina de Estados Unidos, John Collins, y su esposa Judy. Los Collins propusieron combinar las tres carreras de resistencia más duras que se realizaban en la isla con el debate para definir quién era el deportista más completo, si un nadador, un ciclista o el corredor de un maratón. Y bueno, el primer dato que se tiene del primer ganador de la prueba fue un
un atleta llamado Gordon Haller, un taxista y estudiante de educación física, quien completó el recorrido en 11 horas, 46 minutos y 58 segundos. Desde entonces le han bajado mucho al tiempo de este Gordon Haller, ¿no? Sí, sin duda, como te comentaba, el deporte ha venido creciendo de manera brutal en los últimos años, sobre todo de pandemia para acá se vio un salto impresionante en los tiempos, obviamente en las bicicletas, en los tenis, ya tenemos mucha tecnología y eso que sin duda ha impactado de manera positiva al rendimiento del ser humano y por ende también a los tiempos que ahora prácticamente ya para ser un campeón del mundo tienes que nadar como nadador, Sí. rodar como ciclista y correr como corredor. Sí, claro, una especialización. Tenemos que el récord mundial de la distancia de Ironman lo tiene el triatleta noruego Christian Blummenfelt, con un tiempo de 7 horas, 21 minutos y 12 segundos, que lo estableció de manera, justamente lo estableció en el Ironman de Cozumel, en México, el 21 de noviembre del 2021. Ese es el mejor tiempo, el mejor récord. El campeón del mundo actual es el alemán Patrick Lange, quien ganó el Campeonato Mundial de Ironman en 2024 en Kona, Hawái, con un tiempo de 7:35:53 horas. Y estamos hablando de que la marca mexicana, hasta que llegaste tú y lo batiste, la tenía un atleta llamado Mauricio Méndez Cruz, con un tiempo de 8 horas, 4 minutos y 9 segundos. Lo impuso en el North American Championship en Tulsa 2021. Cuéntanos un poco, Eduardo, tu rendimiento en Arizona fue fantástico. ¿A qué se debió este rendimiento en noviembre en el Ironman de Arizona que te permitió imponer la mejor marca mexicana? Muchas gracias. Sí, sin duda que fue un gran día. Realmente este año fue súper retador para mí. El año pasado competí mucho, tuve 9 competencias, de las cuales 2 de ellas fueron Ironmans, mi debut en Ironman y luego otra segunda versión en la cual no me fue para nada bien. Yo desde ese momento, cuando debuté en Ironman, me di cuenta que esta distancia me iba a favorecer bastante. Sin duda que ahora ya estamos viendo nuevas generaciones y cada vez es más natural que atletas de mi edad, 25, 26 años, estén participando en estas distancias. Antes no lo era así, pero si te fijas tú en los campeones, por ejemplo, como Patrick Lange del año pasado, que ganó el Mundial con 39 años, Sí. pues bueno, todavía tengo un camino largo por recorrer y me quise especializar en esta distancia. Tuve una lesión bastante complicada este año, una fractura por estrés, la cual me impidió poder competir más y tuve un periodo bastante amplio para poderme preparar de manera profesional o de manera muy puntual hacia ese evento, con intentando asimilar a las condiciones, también prepararme y hacer todo lo que estaba en mis manos y en las manos de mi equipo para poder evitar algunos factores o variantes que pudiéramos practicar durante los entrenamientos y que el día de la competencia ya supiéramos cómo reaccionar a ellos. Sin duda, ya una vez que sucede la competencia hay muchas cosas con la adrenalina, la emoción, toda la competencia y lo que está sucediendo a tu alrededor que son imposibles simular y que son muy difíciles a actuar o responder a ellas. En este día, sin duda que lo que más me ayudó fue toda la preparación que hicimos. Yo estuve haciendo un campamento de altura en Boulder, Colorado, los últimos 5 meses previos a la competencia, lo cual me ayudó mucho a mi rendimiento. Tuvimos todo prácticamente este tiempo de preparar todo lo que estaba de nuestro lado. Sin embargo, ese día, a pesar de que me quedo muy contento con esos resultados, también nos quedamos con muchas ganas de más porque sabíamos lo que podíamos lograr. Sin duda que ese récord no llega solo, es de años de preparación y de estarlo buscando. Llevo ya desde el 2018 que competí por primera vez en un medio Ironman soñando con llevarme ese récord. Sin embargo, también sabemos que podemos todavía más y que las cualidades que hemos desarrollado están para todavía bajar mucho más ese tiempo y el próximo año volver a batir mi récord
mi récord personal y por ende el récord nacional. Háblame un poco de la lesión esta por estrés, ¿en dónde fue? ¿Cuánto, de qué gravedad fue? ¿Cuánto tiempo te llevó rehabilitarte? Sí, fue algo bastante atípico. Yo, como te comentaba, a los 10 años tuve una fractura en la tibia expuesta, en donde perdí 7 centímetros de hueso. Tuve un accidente en un racer, se me pulverizó parte de la tibia. Estuve pasando pues, meses de rehabilitación y de terapia con fierros y trasplante de hueso y un proceso bastante largo de 2 años de recuperación. Okay. Y prácticamente me sané por completo después de 2 años y empecé mi proceso a volver a correr y posteriormente hacer triatlón y posteriormente ser profesional. Y no fue hasta ahora, hasta el año pasado, que empecé con algunas molestias muy normales para cualquier persona que empieza a correr, que es una molestia que se llama que se llama periostitis, que empieza a dolerte la parte frontal de la tibia. Ajá. Y bueno, pues yo ya lo había tenido anteriormente, sabía cómo responder a él, sabía qué hacer, pero después de varias semanas en donde ya la presión se me venía encima porque tenía 2 competencias muy importantes, el Ironman de Cozumel en noviembre y el Campeonato Mundial de Medio Ironman en diciembre. Tuve que hacer algunos procedimientos que en lugar de mejorarme me afectaron, que fueron procesos como muy agresivos, y esto provocó una fractura en la tibia. Lógicamente fue bastante grave porque mi hueso ya es un hueso atípico y como tengo un fierro intramedular desde ese entonces el hueso no se rompe a la mitad, sino que se rompe como si fuera como una rama de un árbol, se astilla. Entonces esa astilla me ocasionó bastante molestia, a pesar de que la fractura se curó, seguía yo con bastante inflamación en la zona y fue un proceso de recuperación prácticamente de 6 meses. Yo en junio estaba todavía en muletas y en julio apenas empezaba a dar mis primeros trotes, caminatas para poder volver a correr. O sea, fue increíble tu recuperación y, o sea, estás hablando que en julio empezaste a caminar y en noviembre vino la competencia en Arizona, o sea, un periodo muy corto. Habla mucho de tu fortaleza mental y de tu concentración para superar esta situación, ¿no, Eduardo? Es correcto, sí, fue un proceso bastante difícil, sobre todo porque llegó el punto en el que no estábamos seguros que lo fuera a lograr. Desde el inicio del año teníamos fechas ya preestablecidas. Mi primera competencia iba a ser en abril, la tuvimos que cancelar, la segunda era en mayo, la tuvimos que cancelar, y la tercera era en junio, que la tuvimos que cancelar. Y realmente llegó un punto por esas fechas, entre junio y julio, en donde me cuestionaba si algún día iba a poder volver a correr sin dolor, iba a poder volver a hacer esto a lo que me dedico, de donde como y que tanto disfruto, que es el triatlón. Y una vez que empecé a volver, algo que me ayudó mucho justamente fue pues el apoyo de la gente, esos mensajes de apoyo, de ánimo, de decirme que no me desanimara, que los motivaba, y sin duda que esto fue un beneficio y algo que me llevó a poder retarme a mí mismo y demostrarme una vez más que sí se puede cuando lo quieres. O sea, eres un atleta hecho de acero en lo aspecto físico-atlético, pero todavía eres más fuerte en lo mental. Muchas gracias. Sin duda que es algo que se trabaja. Creo que cualquier persona que empieza a practicar un deporte lo vive de manera casi diaria, ¿no? Suena el despertador, tienes que decidir entre apagarlo y seguir dormido o pararte y correr. Y creo que son pequeños retos que si los haces desde que eres chico, te va forjando un carácter diferente al de cualquier otro. Y yo, como te comentaba, desde que nací estoy expuesto y envuelto a este tipo de situaciones de disciplina que te van desarrollando partes mentales súper cruciales para este tipo de situaciones. Y obviamente a una muy temprana edad, a los 10 años, con este accidente que viví, también me demostró el valor de la vida, no solamente pues como lo vivimos a diario, sino del poder levantarte y caminar de la cama con tus 2 pies, poder sentir el pasto, poder sentir el correr, el estar saludable. Eso me dio una fortaleza distinta, no solamente de mental, sino también de agradecimiento y de darme cuenta de que todo lo que tenemos no es de a gratis, no lo tenemos que ganar a diario, y eso me ha ayudado mucho a forjar un carácter y una mentalidad que sin duda me han ayudado en los momentos difíciles también de la parte deportiva.
Claro. En la competencia de Arizona la ganó el holandés Menno Koolhaas con un tiempo de 7 horas 28 minutos y 52 segundos. Un atleta de 30 años. Recordar que Eduardo tiene 26 y en esta misma prueba realizó un tiempo de 7:57:58, lo que es el récord nacional. ¿Cómo ves? ¿Estarías en posibilidades de acercarte a este tiempo del holandés, incluso de los récords de Lange y de Bonflet, el noruego? ¿Cómo lo ves? ¿Tienes un margen de crecimiento, de mejora? ¿Es realista, es real acercarse a esos tiempos de estos exponentes? Sí, sin duda. Creo que una vez que te involucras más en el deporte, te vas dando cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Realmente Sí. ya una cuestión más mental y de experiencia que física, porque si me pongo a ver yo y analizar mis tiempos, mi potencia, mi velocidad en la alberca, en el ciclismo y en la corrida por aparte y haciéndolos en entrenamientos, obviamente ya estoy ahí Uh-huh. y yo veo los números y me comparo, incluso he entrenado con algunos de ellos y sé que ya estoy ahí. Y como te comentaba al inicio, fue una preparación atípica por el tema de la lesión previa, en donde no tuve ninguna competencia para poner a prueba varias de las situaciones de carrera que obviamente te retan de manera distinta a la de un entrenamiento. También tuve cambio de equipo al inicio del año, tengo un nuevo entrenador, un nuevo doctor, que obviamente son nuevos protocolos, nuevos entrenamientos a los que te tienes que adaptar, pero yo estoy seguro que este 2026 viene con retos importantes y que ahí estaré. Estoy seguro que estaremos rozando las 7 horas y media en el siguiente Ironman que estaré haciendo en 2026, porque sé que físicamente ya lo estoy, solamente me hace falta algunos ajustes y experiencia para lograrlo. Sé que pues a los 30 estaremos hablando de otra historia completamente, pero yo sé que hoy por hoy ya estamos en esas posibilidades y que con el apoyo pues, de la gente, de las marcas y de todo mi equipo y mi familia y todas las ganas a las que le pongo, ya estamos ahí y que estaremos muy pronto en esas marcas. Sí, justamente para cerrar esta charla, que te agradezco, conocer tu historia en una prueba tan demandante, tan exigente. ¿Cuál es tu siguiente competencia? ¿Ya la tienes definida? Sí, sin duda que el inicio del año será algo como por definir, porque todavía estamos en espera de algunos calendarios o algunas fechas específicas. Me gustaría competir a inicio de año aquí en México, ya que estaré haciendo mi preparación el primer semestre aquí en México, pero mi competencia principal va a ser el Ironman de Brasil el 29 de mayo, en donde intentaré romper esa marca y buscar la marca que te comentaba anteriormente y buscar la clasificación al Ironman de Kona, Hawái, que es el mundial, y lograr hacerlo pues, de manera rotunda, mejorando mi marca y la marca nacional. Pues desde aquí te deseamos la mejor de las suertes, que sigas fuerte, que sigas entero, que alcances las marcas y los objetivos que te has propuesto para el próximo año. Te agradezco mucho la conversación, Eduardo, y finalmente, ¿por qué te dicen Papu? Muchas gracias, al contrario a ti por el tiempo. Es un honor para mí estar aquí y poder platicar esta historia. Y es una historia muy chistosa porque yo empecé a decirles así a mis amigos, a mis conocidos, a los atletas, y de ahí yo mismo creé este alter ego Ajá. fuera de Eduardo Pérez Andy, que se llama el Papu. Ese alter ego es al que llevo a las competencias y el que está el día de la carrera, y Eduardo Pérez Andy puede ser hermano, amigo, novio y demás, sin descuidar la parte deportiva. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Al contrario, muchas gracias a ti.